Ángel Ganivet García nació en Granada. Inteligente, precoz, melancólico. A los 5 años ya leía sin dificultad. A los 9, escribía con soltura. A los 13, comenzó a pensar que la vida tenía algo de trampa. Pero el golpe que marcó su infancia llegó antes. Su padre, Francisco Ganivet, se quitó la vida lanzándose al río Genil cuando Ángel tenía solo 9 años. Fue un suicidio discreto pero no inesperado. Don Francisco, carpintero de profesión, llevaba años sumido en la tristeza. Se decía en el barrio que hablaba solo en las madrugadas, que se sentaba durante horas mirando una madera sin tallar. La mañana del suicidio, Francisco dejó su mesa del taller en orden, cerró la puerta con llave y entregó una nota al maestro de escuela de su hijo Ángel, pidiéndole que lo cuidara intelectualmente. No hubo carta para la familia. El pequeño Ángel, al enterarse, no lloró. Solo dijo a su madre: si papá se fue, es porque pensó que era lo mejor. Esa frase quedó grabada en los recuerdos de quienes lo conocieron. Años más tarde, ya adulto, Ganivet escribiría: el suicidio de mi padre fue mi primer maestro. Aprendí que no hay consuelo cuando se elige el abismo, pero sí una enseñanza: vivir duele, pero pensar salva. Este evento no solo lo marcó emocionalmente, sino que fue el origen de su fascinación con el pensamiento profundo, la muerte voluntaria y el conflicto entre el deber y el deseo. Temas que aparecerían, recurrentemente, en toda su obra. Tras la muerte de su padre, Ángel fue criado por su madre, doña Dolores García, mujer fuerte, silenciosa, devota. Ángel se refugió en los libros. La lectura fue su hogar. El pensamiento, su única defensa contra el dolor. Se graduó en Derecho y en Filosofía y Letras con apenas 20 años. Un día, un profesor le preguntó en clase por qué parecía tan ausente. Ángel respondió sin alzar la voz: estoy aquí, pero parte de mí se quedó con mi padre, donde el Genil se vuelve piedra. El aula entera guardó silencio. El profesor nunca volvió a interrumpirlo. Durante su estancia en la Universidad Central de Madrid, encontró consuelo en el estoicismo, en la ética griega y en la ironía de Schopenhauer. Comenzó a escribir diarios donde hablaba de la muerte como una posibilidad serena, no trágica. Ese pensamiento, la aceptación lúcida del fin como elección, sería el eco constante que unía su vida a la de su padre. Ganivet no olvidó nunca aquel río Genil donde desapareció su padre. En sus escritos hay un río silencioso que fluye siempre bajo las palabras. Riga solo fue el escenario final. El verdadero salto comenzó en Granada. A fines del siglo XIX, Ángel Ganivet se convierte en vicecónsul de España en Amberes, y luego cónsul en Helsingfors, la actual Helsinki, y en Riga, Letonia. Su cargo le impone protocolo, informes diplomáticos, cenas formales, pero su espíritu vuela más alto que cualquier acto oficial. Ganivet no es un burócrata al uso. Desde su escritorio, observa la vida con la misma agudeza con que disecciona su alma. Mientras escribe informes para Madrid, elabora reflexiones sobre la cultura nórdica, la modernidad, el alma rusa, el ser español. Y en medio de ese entorno de hielo, en 1893, ocurre una escena que revelará la paradoja que habita en él. Un marinero español queda gravemente herido en el puerto de Helsingfors. Nadie habla su lengua. Nadie lo entiende. Está solo, en un hospital finlandés, entre extraños.
Ganivet no duda. Pide permiso, intercede, traduce. Pero no se limita a eso, lo visita, lo acompaña, le lleva mantas, comida caliente. Algunos médicos observan sorprendidos al cónsul que cuida a un marinero como a un hermano. Días después, el marinero fallece. Y Ángel, conmovido, escribe en su diario: he sentido que mi deber no es con la bandera, sino con el hombre. Este acto sencillo, pero profundamente humano, fue apenas mencionado en los registros diplomáticos. Pero dejó una huella indeleble en su pensamiento. En aquellas tierras lejanas, Ganivet encuentra en la soledad una aliada y una enemiga. Se siente libre para escribir, pero cautivo de sí mismo. Allí nace Cartas finlandesas, donde compara la sobriedad del norte con la pasión del sur. Una obra brillante, penetrante, irónica, que retrata el contraste entre dos mundos, y, sin decirlo, también entre dos almas, la que el mundo esperaba de él y la que realmente habitaba su pecho. Las envía al periódico El Defensor de Granada, reflexionando con aguda ironía sobre las diferencias entre España y Finlandia. Describe una sociedad ordenada, serena, donde el Estado cumple su función, y lo contrapone con una España caótica, aletargada, que no termina de despertar. En el exilio interior que suponen los consulados del norte, Ángel Ganivet escribe su obra más emblemática, Idearium Español. No es un tratado político. No es un panfleto. Es un grito contenido, una reflexión profunda sobre la esencia de España. Lejos de su tierra, ve con claridad lo que otros no quieren mirar, una nación dormida en el mito, anclada en la nostalgia del pasado. España no ha sabido perder, dice. Pero tampoco ha aprendido a ganar. Y entonces, ocurre algo insólito. Cuando se publica el Idearium, Ganivet recibe una carta inesperada. Viene de un alto funcionario del gobierno español. El remitente elogia la obra, pero la interpreta como un manual patriótico que fortalece el espíritu nacional. Le sugiere, incluso, presentarlo en círculos oficiales como lectura ejemplar para jóvenes y militares. Ganivet, incómodo, responde con fina ironía: no escribí para levantar espadas, sino para forjar ideas. Si de algo estoy convencido, es que el patriotismo no se mide en desfiles, sino en conciencia. Y añade: si me convierten en símbolo de la patria, será una traición a lo que he escrito. Esa obra, leída con atención por autores como Unamuno, será semilla de toda la generación del 98. Ángel Ganivet no solo sufría por España. También sufría por amor. Y fue esa herida la más punzante, la que más lo hizo sangrar. En Granada había conocido a Amelia Roldán, una mujer culta y fuerte, con la que vivió un romance intenso, contradictorio y profundamente desigual. Él se enamoró hasta los huesos. Ella, quizá, solo jugó con la posibilidad de amarlo. Cuando Ganivet parte a Riga en 1895, le escribe cartas apasionadas, desesperadas, lúcidas y enfermizas. En una de sus cartas más célebres, Ganivet le escribe a Amelia: si algún día me ahogo en el río, será culpa tuya. Porque a este dolor no se le llama tristeza, se le llama asfixia. 2 semanas antes de su muerte, Ganivet se arrojó al río Duna por primera vez. Fue rescatado por pescadores locales, que lo encontraron tiritando y semiconsciente. Al ser interrogado por la policía, fingió desorientación. Dijo que se había caído por accidente. El consulado español clasificó el hecho como resbalón en un muelle. Pero él dejó anotado en su diario: intenté cruzar el río, y me venció el hielo. La muerte me rechazó. Quizá para obligarme a mirar un poco más. Mientras sufría por Amelia, Ganivet tuvo una relación con una joven letona, Justine Nystrom, con quien tuvo un hijo. Pero nunca lo reconoció legalmente. El niño vivió con su madre, alejado del apellido Ganivet, mientras Ángel seguía escribiendo cartas desgarradoras a la mujer que lo había rechazado. En su diario, escribió: he sido padre, y no he sabido amar con justicia. Mi alma está partida en 2. Era el peso de la culpa, del desarraigo, del amor no correspondido, y del amor que él mismo no supo asumir. Una noche antes de su muerte, cenó con un amigo diplomático en Riga. Se mostró cordial, irónico, incluso bromista.
Habló de España, de Cervantes, del frío. Parecía más lúcido que nunca. Al despedirse, le dijo: «No dejes que nadie piense que fui un loco. Solo soy un hombre que amó demasiado». La noche del 28 de noviembre, escribió una carta dirigida a Unamuno. Nunca fue enviada. Solo quedó el fragmento encontrado en su escritorio. No he muerto de locura, Miguel. He muerto de lucidez. La vida, cuando se ve tan clara, ya no se puede vivir. Próximamente en este canal. Gabriel Morcillo.